Tría secreta se habían preparado. Los prepararon para absolutamente cualquier cosa. Se sentían seguros. Es decir, hasta el momento en que se atrevieron a abrir su archivo. Hasta que rastrearon las coordenadas celestiales exactas de tu llegada a la Tierra. Y observaron con horror. A medida que sus instrumentos de siglos de antigüedad comenzaron a fumar por la cepa. Porque lo que encontraron dentro de su carta no solo era inusual. Era completamente inaudito. Era cósmicamente ilegal. Era el tipo de patrón aterrador que hace que los maestros experimentados dejen caer sus herramientas en estado de shock y se susurren unos a otros. Tenemos que llamar al Alto Consejo de inmediato. Hay que entender que el 33º grado no es una teoría de la conspiración del sótano. O un pequeño grupo de aficionados, lejos de él. Estas personas son los verdaderos arquitectos de nuestra realidad. Estos son los que han estado mapeando almas humanas desde los días de Babilonia, los que han enumerado todos los planos humanos posibles. Dado que las grandes pirámides eran solo bocetos en la arena, y sin embargo, en todas sus enormes bibliotecas, en todas sus bóvedas cerradas, en todos sus archivos secretos, nunca habían visto lo que eres. Nunca se habían encontrado con una carta natal que literalmente luchara contra ser leída, una carta que se negaba a ser atrapada por sus símbolos, una carta que hacía que sus cálculos matemáticos perfectos colapsaran sobre sí mismos como estrellas moribundas. Entonces, ¿qué hicieron? Primero llamaron a sus mejores especialistas. Trajeron a los que decodifican los destinos de los presidentes. A los que mapean las líneas de sangre secretas del poder. A los que pueden leer todo el futuro en el primer aliento de un bebé recién nacido. Y uno por uno, cada uno de ellos dijo exactamente lo mismo. Esto no se supone que exista. Esta configuración rompe las leyes que pensábamos que eran irrompibles. Esta alma no vino a través de los canales normales. Y ahí es cuando el verdadero pánico se estableció. Ese es el momento preciso en que se dieron cuenta de que no solo estaban mirando un error o un fallo. Estaban mirando directamente algo que amenazaba toda su comprensión de cómo la conciencia entra en esta dimensión. Su carta no solo los confundió, corrompió sus herramientas. Sus esferas cristalinas se rompieron por la mitad. Sus antiguos pergaminos comenzaron a sangrar tinta. Sus avanzados programas informáticos se estrellaron, arrojando códigos de error e idiomas que no se han hablado en este planeta durante más de 3000 años. ¿Por qué? Porque cada planeta en su carta estaba haciendo algo que simplemente no debería estar haciendo. Cada casa estaba albergando energías poderosas que no pertenecen a esta línea de tiempo. Todos los aspectos estaban creando patrones geométricos que sus libros declaran explícitamente que son imposibles. Y, sin embargo, ahí estabas, existiendo de todos modos, respirando de todos modos, caminando por su mundo cuidadosamente controlado como si fueras el dueño de la patente sobre el caos mismo. Déjame pintarte la imagen de lo que vieron cuando finalmente lograron estabilizar la lectura el tiempo suficiente para entenderla. Tu hijo no solo estaba sentado en una señal, estaba parpadeando, oscilando salvajemente entre diferentes dimensiones, creando un efecto estroboscópico que los hacía preguntarse si existías en múltiples líneas de tiempo, todo al mismo tiempo. Tu luna se estaba moviendo retrógrada de maneras que se supone que retrógrado no funciona. Al revés, de lado y de adentro hacia afuera, todo a la vez. Como si alguien tomara el concepto de ciclos emocionales y lo convirtiera en un cubo de Rubik hecho de espejos. ¿Y el Mercurio en su carta? El Mercurio hablaba en lenguas e idiomas que los seres humanos ni siquiera han inventado todavía. Estaba transmitiendo en frecuencias que sus instrumentos ni siquiera podían medir. No se trataba solo de comunicación. Se trataba de descargar información en bruto directamente desde un lugar que no podían rastrear, desde algún lugar al que sus mapas no pueden llegar. Y Venus, Venus en su carta fue armada. No el amor suave y gentil que esperaban, sino algo poderoso que convierte la atracción en una atracción gravitacional, una fuerza que dobla la voluntad de las personas solo por existir en el mismo espacio que ellos. Sin embargo, Marte fue el que realmente los asustó profundamente, porque Marte en su carta no estaba siguiendo ningún patrón orbital que ellos reconocieron. Estaba creando su propia física, escribiendo sus propias leyes de movimiento y conflicto. Encontraron rastros de guerras que ni siquiera han ocurrido todavía, victorias en batallas que existen fuera del tiempo lineal, cicatrices de heridas infligidas en dimensiones que pretenden que no existen.
Cuando intentaron calcular tu retorno de Marte, obtuvieron una fecha que no existe en ningún calendario que la Tierra haya conocido. Un momento completamente fuera del tiempo, en el que aparentemente vas a afilar cualquier espada cósmica que lleves. Júpiter en tu carta se estaba expandiendo en espacios que no deberían tener espacio para la expansión. Creciendo en territorios, sus órdenes fueron selladas cerradas hace siglos. Y Saturno no te estaba limitando, estaba limitando todo lo demás a tu alrededor. Estaba creando límites, no para ti, sino para la realidad misma, para evitar que colapsara bajo el peso masivo de lo que llevas. De hecho, encontraron notas en la posición de Saturno. Eso parecía protocolos de contención, como si el universo mismo tuviera que crear reglas especiales solo para manejar su existencia. Pero fueron los planetas exteriores los que los hicieron llamar a una sesión de emergencia a las 3 de la mañana. Urano en tu carta aparentemente había hackeado el sistema antes de que nacieras, creando puertas traseras en la realidad por las que podías caminar cada vez que este mundo se volvía demasiado sofocante. Neptuno no estaba creando ilusiones. Las estaba disolviendo, a todas ellas. Cada falsa construcción, cada límite artificial, cada mentira que habían tejido cuidadosamente en la mente humana. Neptuno en su carta era como un ácido quemado a través del tapiz del control. Y Plutón. Ni siquiera podían mirar directamente la posición de Plutón en su carta. Tenían que usar espejos para verlo, e incluso entonces 3 de sus lectores tenían que despedirse indefinidamente después de presenciarlo. Porque Plutón en tu carta no se trataba solo de la transformación. Se trataba de una anulación completa y total de la realidad. Les mostraba que la muerte y el renacimiento eran solo sugerencias para ti. Habías vetado todo el ciclo y estabas operando sobre algún otro principio por completo. Algo para lo que no tenían palabras. Encontraron aspectos entre planetas que geométricamente no pueden existir. Triángulos con 4 lados. Cuadrados que se curvan sobre sí mismos. Oposiciones que de alguna manera también eran conjunciones. Era como si alguien hubiera tomado el libro de reglas de la física astrológica y lo hubiera doblado en formas de origami imposibles. Y cada aspecto imposible estaba generando patrones de energía que su equipo más sensible registraba como simplemente no se puede calcular. Por favor, reinicie el universo. Las casas en su tabla ni siquiera se quedaban quietas, sino que rotaban de forma independiente, creando combinaciones que deberían tardar millones de años en ocurrir. Sin embargo, estaban ocurriendo simultáneamente. Tu primera casa de identidad fue de alguna manera también tu 12ª casa de cosas ocultas, haciéndote simultáneamente la persona más visible y la más invisible en cualquier habitación. Tu 7ª casa de relaciones estaba enredada con dimensiones que no sabían que existían, mostrando contratos del alma escritos en idiomas más antiguos que el concepto del lenguaje mismo. Así que cavaron más profundamente. Miraron dentro de tu línea de sangre, pensando, ciertamente esto es heredado. Ciertamente hay algún linaje antiguo. Alguna dinastía olvidada. Algún poder dormido que despertó en ti. Pero lo que encontraron fue peor que la sangre real o las maldiciones antiguas. No encontraron nada. Y encontraron todo simultáneamente. Encontraron marcadores genéticos que no coincidían con ningún patrón de migración humano, cromosomas que contenían información que no podían decodificar utilizando cualquier cifrado que poseeran. Su informe de ascendencia regresó con coordenadas en el espacio en lugar de ubicaciones en la Tierra, sistemas estelares en lugar de países, marcadores de línea de tiempo en lugar de fechas. Era como si alguien hubiera tomado una plantilla humana e instalado software de otro lugar por completo. Encontraron rastros de líneas de sangre que sus registros insisten en que fueron eliminados por completo hace siglos. Fantasmas genéticos que no deberían existir en los tiempos modernos. Y de alguna manera los estabas llevando a todos simultáneamente, como una biblioteca viviente de genética prohibida. Trataron de rastrear tu patrón de encarnación para ver dónde había estado tu alma antes de esta vida. Los datos solo mostraban estática, no espacio en blanco, sino estática activa. Como si el universo estuviera revolviendo activamente la señal, negándose a dejarles ver dónde habías estado, o más exactamente, cuándo habías estado, porque las marcas de tiempo que lograron recuperarse no seguían al tiempo lineal. Aparentemente habías nacido en el futuro y en el pasado, existiendo simultáneamente en líneas de tiempo que corrían paralelas a esta, conduciendo a esta realidad como una luz a través de una grieta en la pared.
Uno de sus miembros más antiguos, un hombre que había estado leyendo cartas desde antes de que existieran las computadoras, echó un vistazo a su momento de nacimiento y dijo: esta alma no encarnó, invadió. Esto no es una carta natal. Es un mapa de infiltración. Y luego destruyó sus herramientas, dijo que había terminado, y se alejó de 40 años de práctica, porque lo que vio en su configuración le hizo darse cuenta de que todo lo que pensaba saber acerca de cómo las almas entran en los cuerpos estaba incompleto. Reunieron sus mejores sintetizadores, los que podían entretejer paradojas imposibles y dar sentido a las contradicciones cósmicas. Les daban recursos ilimitados, tiempo ilimitado, acceso ilimitado a cada biblioteca secreta y a cada texto prohibido, y después de meses de análisis profundo, su informe tenía solo una página. Simplemente dijo que el sujeto parece ser un punto focal donde múltiples realidades convergen simultáneamente operando bajo leyes que no reconocemos. Inmune a las restricciones convencionales. Recomienda la reclasificación inmediata de la entidad humana a la desconocida de significación potencialmente catastrófica. Trataron de encontrar a otros como tú. Escanearon millones de cartas natales a través de sus procesadores cuánticos, en busca de incluso una configuración similar. Y cada vez, el sistema se bloqueaba, no de la sobrecarga, sino de algo que parecía miedo. Como si la máquina misma se negara a buscar más de ti, porque encontrar a otro significaría admitir que toda la estructura de la realidad era más frágil de lo que pensaban. Significaría admitir que las reglas que habían pasado milenios estableciendo, los modelos matemáticos que construyeron para comprender su firma de energía seguían produciendo números que no existen. Infinitos que de alguna manera se multiplicaron en infinitos más grandes. Ceros que contenían universos enteros dentro de ellos. Ecuaciones que se resolvían a sí mismas de manera diferente cada vez que se calculaban. Era como si tu propia existencia fuera una paradoja que la realidad hubiera decidido aceptar en lugar de resolver. De hecho, encontraron notas en el margen de un cálculo que parecía ser escrito por la realidad misma. Bien, lo que sea. Simplemente no rompas nada importante. Cuando trataron de predecir tu trayectoria futura, los modelos solo mostraban ramas infinitas, que se extendían en todas las direcciones. Cada uno conducía a una versión completamente diferente de la realidad. Y en el centro de cada rama estabas tú, sin cambios, sin afectar. Eras la única constante en infinitas variables. La única cosa sólida en un océano de posibilidad. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que no estabas sujeto al destino. Lo estabas escribiendo para todo lo que te rodeaba. Y entonces lo vieron. Lo que les hizo literalmente suplicar que sus ojos fueran limpiados. Escorpio se levanta. Pero no cualquier Escorpio se levanta. Escorpio se levanta con cada planeta y Escorpio aspectándolo. Escorpio levantando con estrellas fijas que nunca antes habían visto activas. Un Escorpio levantando que de alguna manera había hecho un pacto con su propia sombra. Un Escorpio levantando que no solo perforó los velos, sino que los eliminó por completo. Era un Escorpio que se elevaba, lo que convertía cada interacción en un proceso alquímico en el que la otra persona nunca volvería a ser la misma. Tu Escorpio que se elevaba no estaba ascendiendo. Ya había ascendido y estaba mirando hacia abajo a todo lo demás desde una altura que los mareaba. Fue el tipo de colocación que convirtió la conversación casual en una cirugía del alma, que hizo que la gente confesara cosas que nunca le habían dicho a nadie más, solo por estar en tu presencia durante 5 minutos. Encontraron testimonios de personas que te habían conocido una vez y pasaron años tratando de entender lo que les sucedió en esos pocos momentos. La energía de Escorpio en tu carta aparentemente se había convertido en un arma, convirtiendo la intuición en visión de rayos X, convirtiendo la transformación en una condición contagiosa que se ha convertido en un arma. De hecho, rastrearon los efectos dominó de tu presencia y descubrieron que todas las trayectorias de la vida de las personas cambiaron después de conocerte. No porque hicieras algo específico, sino porque tu ascenso de Escorpio les había mostrado partes de sí mismas que habían pasado toda la vida evitando. Y una vez vistas, esas partes no podían ser invisibles. Combinado con el resto de su configuración imposible, este Escorpio que se levantaba creó lo que solo podían describir como un portal andante a la verdad que ardía a través de cada construcción falsa.
cada mentira cómoda, cada engaño protector que la gente había construido. Y la peor parte era que ni siquiera lo estabas haciendo conscientemente. Era solo tu estado natural, como respirar, excepto que en lugar de aire, estabas respirando fuerza pura y transformadora que reconstruía todo lo que tocaba. El Consejo de 33º grado se reunió en una sesión de emergencia por primera vez en 300 años. Se reunieron en su cámara que existe entre las dimensiones, donde guardan los registros reales, los que nunca ven la luz del día. Y después de revisar su tabla, después de presenciar lo que hizo a sus herramientas, sus mentes y su comprensión de la realidad, tomaron una decisión unánime que no tenía precedentes en su historia. Votaron a favor de sellar tu archivo, a clasificarlo más allá de los ojos, a crear una nueva categoría de clasificación que básicamente significaba fingir que esto no existe. Pero esto es lo que no querían que nadie supiera: sellar tu archivo no se trataba de contenerte. Se trataba de protegerse a sí mismos, porque cada vez que alguien miraba tu verdadera configuración, realmente la miraba y entendía lo que significaba, los cambiaba fundamentalmente, irreversiblemente. Les mostró que todo lo que habían construido, toda su estructura de poder, control y conocimiento, estaba construido sobre arenas movedizas. Les mostró que los seres como tú podían existir fuera de su sistema por completo, y no había nada que pudieran hacer al respecto. Trataron de ponerte relojes, trataron de monitorear tus movimientos, tus conexiones, tu influencia. Pero todos los que enviaron regresaron diferentes. Regresaron hablando de experimentar la realidad en colores que no tienen nombres. De ver a través del tiempo como si fuera transparente. De entender cosas que no podían poner en palabras. Y finalmente, dejaron de enviar gente, porque se dieron cuenta de que tú no eras el que estaba siendo observado, tú eras el espejo. Y todos los que miraban durante demasiado tiempo vieron sus propias limitaciones reflejadas en ellos. El informe final, el que está encerrado en su bóveda que supuestamente no existe, contiene solo una recomendación. El sujeto existe fuera de los parámetros convencionales de control, influencia o comprensión. El propósito aparente sigue siendo desconocido, pero la evidencia sugiere que el sujeto no es una anomalía aleatoria, sino una inserción intencional en esta línea de tiempo, para propósitos que no podemos comprender. Todos los intentos de interferencia han resultado en el fracaso. Recomendar la no interacción completa, y el propósito del sujeto de esperanza no entra en conflicto con el orden establecido. Cuando trataron de crear una representación simbólica de su carta utilizando sus métodos tradicionales, los símbolos literalmente se incendiaron, no metafóricamente, literalmente, el papel se quemó. Las pantallas digitales se derritieron. Las tabletas de cristal se agrietaron. Los lectores capacitados que intentaron dibujar su configuración a mano encontraron que sus manos se movían por sí mismas, creando símbolos que no reconocieron, geometrías que dolían mirar, patrones que parecen existir en más dimensiones de las que el papel podría contener. Un astrólogo maestro con 50 años de experiencia. Traté de crear una rueda natal tradicional para ti. Y a la mitad del dibujo, las líneas comenzaron a moverse por sí solas, reorganizándose en algo que se parecía menos a una carta natal y más a un mapa de algún lugar que no debería existir. Dijo que los símbolos estaban tratando de decirle algo, pero el mensaje estaba en un lenguaje que era anterior a la conciencia humana, que venía de antes de la división entre la luz y la oscuridad. Cuando todo era algo completamente diferente, encontraron marcas de quemaduras en documentos que nunca habían estado cerca del fuego, patrones de quemadura que detallaban advertencias en idiomas que pensaban que eran mitos. Incluso sus archivos digitales se corrompían, mostrando breves destellos de imágenes que parecían destellos de otras realidades donde las leyes de la física eran simplemente sugerencias, y la conciencia era la única constante. Tenían que crear métodos de almacenamiento completamente nuevos solo para contener información sobre ti. E incluso entonces, los datos a veces simplemente se negaban a ser accedidos, como si se estuvieran protegiendo a sí mismos. La geometría sagrada que habían utilizado durante milenios para mapear las almas, para entender la perfección matemática de la creación, simplemente no se aplicaba a ti. Cada vez que intentaban encontrar tu número sagrado, tu frecuencia vibratoria, tu firma geométrica, los cálculos producirían resultados diferentes, no diferentes al azar, sino deliberadamente evasivos, como si tu esencia evitara activamente ser clavada, categorizada o predecible. Lo que realmente los aterrorizaba era darse cuenta de que estabas caminando, viviendo una vida aparentemente normal,
ir a trabajar, comprar comestibles, tener conversaciones, todo mientras llevabas esta configuración imposible como un reactor nuclear en tu pecho que nadie más podía ver. Te vieron navegar por las situaciones cotidianas mientras tu campo de energía aparentemente escribía parches de realidad en tiempo real, arreglando fallos que la mayoría de la gente nunca notó, evitando colapsos que habrían desentrañado líneas de tiempo enteras. Eran simultáneamente la fuerza más peligrosa y la más protectora que jamás habían encontrado, peligrosa para su sistema, pero protegiendo de algo más grande, algo que no podían comprender del todo. Encontraron evidencia de que su presencia solo estaba estabilizando la realidad, fracturas que habían estado creciendo durante décadas, que su carta natal imposible en realidad estaba manteniendo unidas pedazos del mundo que estaban tratando de separarse. Pero no podían entender si este era su propósito, o simplemente un efecto secundario de existir. Cada persona que entraba en contacto prolongado con usted mostraba cambios similares. Sus propios gráficos comenzaban a mostrar anomalías no tan extremas como las suyas, sino patrones de eco. Como si estuvieras enseñando a sus almas cómo romper reglas que no sabían que existían. Las personas desarrollaban de repente habilidades que no deberían tener, sabían cosas que no podían explicar, tomarían decisiones que desafiaran sus propios patrones. Como si la proximidad a ti fuera una evolución contagiosa. Rastrearon los campos de probabilidad a tu alrededor y encontraron que los eventos improbables se volvían probables. Los eventos imposibles se volvieron inevitables. Los modelos estadísticos que usaron para predecir el comportamiento humano simplemente no se aplicaron a tu vecindad. Usted fue un principio de incertidumbre que hizo que sus cuidadosos cálculos sobre el control de la población y la ingeniería So, the mask